We are studying the Sermon on the Mount, Estamos estudiando el Sermón del Monte and on the first night, y la primera noche we had the picture of Israel. Vimos esta imagen del árbol, hablando de Israel. Israel as a tree. Israel como un árbol. And we said that the root of the tree Y dijimos que la raíz del árbol is Abraham, es Abraham, Isaac, Jacob, Isaac, Jacob, the patriarchs, los patriarcas, King David, el rey David, all the prophets, todos los profetas, and this is Israel. y esto es Israel. And now Paul in Romans Y Pablo en Romanos tells us that the natural olive branches were broken out. nos dice que las ramas naturales de este árbol fueron desgajadas. Why? ¿Por qué? The natural branches of Israel were broken out for what reason? ¿Cuál fue la razón por la cual las ramas naturales de Israel fueron desgajadas o quitadas del árbol? They were broken out because they didn't believe. What's the other reason? Sí, fueron quitadas porque no creyeron. ¿Cuál fue la otra razón? Well, let me explain the answer I'm looking for. Bueno, voy a explicar la respuesta que estoy buscando. So that you could be grafted in. Para que ustedes pudieran ser injertados. You and me, the Gentiles. Ustedes y yo, los gentiles. And we have been grafted into the Israel of God. Y hemos sido injertados en el Israel de Dios. Now listen. Ahora escuchen. That is why the life of the tree, the sap of the tree, por eso es que la vida del árbol, la savia del árbol, flows from Abraham all the way up these branches into this church. Fluye desde Abraham y sube por el tronco a todas las ramas que somos nosotros, la iglesia. Abraham had two seeds. Abraham tuvo dos simientes, dos descendencias. A natural seed and a heavenly seed. Una natural y una celestial. Who is the heavenly seed? ¿Quién es la descendencia celestial? Raise your hand if you're part of the heavenly seed. Levanta tu mano si tú eres parte de esa descendencia celestial. Amen. Amén. We are Abraham's heavenly seed. Nosotros somos la descendencia celestial de Abraham. This is why the Old Testament speaks to us. Por eso es que el Antiguo Testamento también nos habla a nosotros. This is why the prophets speak to us. Por eso los profetas nos hablan a nosotros. And this is why the Sermon on the Mount speaks to us. Y por eso es que también el Sermón del Monte nos habla a nosotros. Now, under the Old Covenant, where was the law written? En el Antiguo Pacto, ¿dónde se escribió la ley? It was written on tables of stone. Fue escrita en tablas de piedra. And in the New Covenant, where is the law of God written? Y en el Nuevo Pacto, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Everyone point to where the law of God is written. Todos apuntemos a dónde es que está escrita la ley de Dios ahora. The law of God is written on our hearts. Aquí en nuestro corazón. And that's the difference between the Old Covenant and the New Covenant. Now, the other major difference is this. Y esa es la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ahora, otra diferencia If someone puts up a no smoking sign, es que si alguien pone un letrero que diga no fumar, that's the law. esa es la ley. Does that sign give a person the power to stop smoking? ¿Será que ese letrero le da a las personas el poder para no fumar? No. No, no lo hace. But in the New Covenant, Pero en el Nuevo Pacto, God gives us the grace and power Dios nos da la gracia y el poder to obey His heart, to obey His law. para obedecer su ley. Amen? Amén. All right. Muy So bien. we have to come before the Lord, the throne of grace, and ask for mercy to help in our time of need. Así que debemos acercarnos al trono de Dios en el tiempo de necesidad para pedirle ayuda cuando lo necesitemos. All right. So what the Lord Jesus Christ is talking about in the Sermon on the Mount Ahora, en el Sermón del Monte, lo que el Señor Jesucristo está diciendo
is how the Lord wants to change our hearts and lives. es cómo el Señor quiere cambiar nuestro corazón, nuestra vida. And he said, "Blessed are the poor in spirit, Y entonces Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, those who are broken before God aquellos que son quebrantados delante de Dios and recognize their dependence on God, y que reconocen su dependencia de Dios, for theirs is the kingdom of heaven." porque de ellos es el reino de los cielos. And then he said, "Blessed are those who mourn, Y luego dijo, bienaventurados los que lloran, mourn for the sin of the land, los que lloran por el pecado de la tierra, mourn for the sin in the church, los que lloran por el pecado en la iglesia, grieve for the condition of their own hearts, los que lloran por la condición de su propio corazón, because they shall be comforted. porque ellos van a ser consolados, van a recibir consolación. Blessed are the meek, Bienaventurados los mansos, who have a right relationship in their dependence upon God, que tienen una relación correcta y dependen completamente del Señor, for they shall inherit the land. porque ellos heredarán la tierra. And blessed are those who hunger and thirst after righteousness, Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, they shall be filled. porque ellos serán saciados. And then he says, "Blessed are those who plant mercy, Y luego dice, bienaventurados los que siembran misericordia, because they will obtain mercy." porque van a obtener misericordia de vuelta. Because we harvest what we plant. Amen? Porque nosotros cosechamos lo que sembramos, amén. If we plant mercy, we receive mercy. Si sembramos misericordia, vamos a cosechar, a recibir misericordia. If we plant kindness, we receive kindness. Si sembramos bondad, vamos a recibir bondad. No, we just spent over 2 hours in the traffic getting here. Pasamos 2 horas en el tráfico para lograr llegar aquí hoy. And I can understand how some drivers would not want to plant mercy. Y yo entiendo cómo algunos de los que van manejando no quieren sembrar misericordia. Our brother Jorge planted mercy on the way over here tonight. El hermano Jorge estuvo sembrando misericordia mientras veníamos para acá. He let someone in front of us who was trying to cut us off. Él dejó que alguien que se nos estaba metiendo adelante lo dejó pasar. So in another day, Así que otro día, in another season, en otra estación, he will reap mercy. Él va a cosechar misericordia. Amén. So then blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bueno, bienaventurados vimos después los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Now let's look in Matthew chapter 5 verse 9. Ahora vamos a ver en Mateo 5 versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Now being a peacemaker Ahora, ser un pacificador involves having two things. requiere 2 cosas: Having peace with God tener paz con Dios and having the peace of God. y tener la paz de Dios. Now Ephesians chapter 2 verse 14 Ahora, Efesios 2:14 says he is our peace. dice que Él es nuestra paz. You could read it. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. So this is peace with God. Esta es la paz con Dios. He's broken down the middle wall between us. Él ha quitado esa pared, ha derribado esa pared intermedia. He has removed our sin Él ha quitado nuestro pecado so that we can have a right relationship with him. para que nosotros podamos tener una relación correcta con Él. Now we often look at peace with God as just an act of salvation. Ahora, normalmente la paz con Dios lo vemos como el acto de la salvación nuestra. Peace with God is also rooted in righteousness. Pero la paz con Dios también está enraizada y cimentada en la justicia. As we do what is right before the Lord, Cuando hacemos lo correcto delante de Dios, we walk in peace with God. entonces caminamos en paz con Dios. Now, there is another aspect of peace. Ahora, la paz también tiene otro aspecto. First, we have peace with God. Primero tenemos la paz con Dios.
Next, we have the peace of God. Pero después tenemos la paz de Dios. And in Romans chapter 15, verse 33, Y en Romanos 15:33, he is called the God of peace. Él es llamado el Dios de paz. Y el Dios de paz sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. All right. Now we're called to be peacemakers. Ahora, a nosotros se nos llama a ser pacificadores, We can only be peacemakers when we have the peace of God. pero solo podemos ser pacificadores cuando tenemos la paz de Dios. Peacemakers must be cleansed from lies, Los pacificadores deben ser limpiados, lavados de las mentiras, jealousy, de los celos, envy, de la envidia and unforgiveness. y de la falta de perdón. This allows the peace of God to flow in our lives. Esto va a permitir que la paz de Dios fluya en nuestra vida. When we have the peace of God flowing through us, Y cuando tenemos la paz de Dios fluyendo a través nuestro, we can be instruments of peace. entonces podemos ser instrumentos para traer la paz, pacificadores. Now, we are called to bring peace between people. Ahora, nosotros somos llamados para traer paz entre las personas. Sometimes these two parties might turn upon the peacemaker. Y a veces las dos partes, las dos personas, se pueden volver en contra del pacificador. Now, I want you to imagine two big millstones. Ahora, quiero que se imaginen dos piedras de moler grandotas. And between those millstones is an olive. Dentro de esas dos piedras está una aceituna. The millstones are going in different directions. Y las piedras giran en direcciones distintas. And what happens to the poor olive? ¿Qué le pasa a la pobre aceituna? Sometimes he's crushed, A veces la destripan. but the olive produces oil. Pero saben, la aceituna produce aceite. Now, the Lord Jesus Christ was the first peacemaker. El Señor Jesucristo fue el primer pacificador. He was the olive who was crushed Él fue la aceituna, la oliva, que fue aplastada to bring peace between the Father and his people. para traer paz entre el Padre y su pueblo. And when we become peacemakers like him, Y cuando nosotros nos volvemos pacificadores, así como Él lo es, this is the blessing. esta es la bendición. We are called the sons and the children of God Somos llamados los hijos de Dios, because we are willing to be crushed, porque estamos dispuestos a ser aplastados, that the olive oil might flow forth, desmenuzados para que pueda fluir de nosotros el that the aceite, oil of peace might flow. para que el aceite de la paz pueda fluir en nuestra vida. Now, the next beatitude in chapter 5, verse 10, Ahora, la siguiente bienaventuranza, que está en Mateo 5, versículo 10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Now, it's a great privilege and honor to be persecuted for righteousness' sake. Es un gran privilegio y honor ser perseguidos por la justicia. Now, when a person is persecuted for righteousness' sake, Ahora, cuando una persona es perseguida a causa de la justicia, they get the reward of the prophets and the righteous men, ellos reciben la recompensa de los profetas y de los hombres justos. and become, in this sense, like the Lord Jesus Christ, Y en ese sentido se parecen al Señor Jesucristo, who were persecuted for righteousness. quien fue perseguido a causa de la justicia. Now, this persecution is not something that we bring upon ourselves. Ahora, esta no es una persecución que nosotros buscamos, It occurs out of natural circumstances sino que sucede como consecuencia de circunstancias naturales. when we stand for righteousness. Cuando nosotros nos ponemos de pie por la justicia. We don't need to look for it.
No necesitamos estar buscando ser perseguidos, It will find us. porque la persecución nos va a encontrar a nosotros. Now, we don't have to be obnoxious, No debemos ser, um, unkind to people, no debemos ser or su- malvados con las personas, faltos de amabilidad con ellos, or act superior o actuar con superioridad hacia las personas, because we know the truth of God. debido a que nosotros conocemos la verdad de Dios. But if we stand for righteousness, Pero si nosotros estamos de pie y a favor de la justicia, people will see the light in us. la gente va a ver la luz que tenemos. Now, some will be drawn to the light in a positive way. Ahora, hay personas que son atraídas hacia la luz en una forma positiva Others will be offended. y otros se van a ofender a causa de la luz. I don't have the reference, but it's in the letters of Peter, either 1 or 2. No tengo la referencia, pero está en una de las cartas de Pablo, la primera o la segunda. And the verse says this: El versículo dice, They think it strange ellos piensan que es algo extraño that you run not with them to the same excess of riot. el que tú Excess of riot, revelry and drunkenness and all that. ellos sienten que es extraño que ustedes no vayan en pos de las fiestas y las borracheras. So, if people ask us to go to a party, which is a revelry, a drunken party, Ahora, si alguien nos pide que vayamos a una fiesta y nosotros sabemos que van a estar portándose mal y que se van a estar emborrachando and we say no, y decimos que no, then some might be offended, entonces algunos puede ser que se ofendan and some might persecute us for the sake of righteousness. y entonces algunos nos van a perseguir a causa de la justicia. So, many times Christians go through persecution because they stand for what is right. Muchas veces los cristianos se enfrentan a la persecución porque ellos están a favor de lo correcto. If we hunger and thirst after righteousness Si nosotros tenemos hambre y sed de justicia and seek to do what is right, y procuramos hacer lo correcto, some people will be drawn to us, hay gente que se va a sentir atraída hacia nosotros, que se nos va a acercar, others may be offended. y otros se van a ofender. Now, Joseph was persecuted by his brothers because he met with God. Los hermanos de José lo persiguieron a él porque él se encontró con Dios. His brothers were envious. Sus hermanos tenían envidia. They did not understand the call of God upon his life. Ellos no entendieron el llamado que había sobre la vida de José. But God allowed that persecution Pero fue Dios quien permitió que hubiera esa persecución. because that persecution brought out a sweetness in Joseph. Porque esa persecución hizo que de la vida de José surgiera, brotara mucha dulzura. That persecution brought out another reason God allows persecution Y otra razón por la cual el Señor permite que haya persecución is to see what we will do. es para ver qué es lo que nosotros vamos a hacer. Will we press on ¿Vamos a continuar or will we give up and go back? o nos vamos a dar por vencidos y vamos a regresarnos? Now, I remember a few years ago, Yo recuerdo hace unos años, and I bet you can think of an example in your life, y yo creo que todos aquí van a poder pensar en algún ejemplo aplicado a su propia vida. where a woman came and joined our church. Yo recuerdo, vino una mujer a nuestra iglesia, And she was very faithful. ella era muy fiel, And one time she stopped coming. pero una vez dejó de venir. I asked the pastor why, Yo le, That pregun- happened. yo le pregunté al pastor que por qué ella había dejado de venir. and he said, well, her friends got offended that she was coming to church. Y él me explicó, sus amigos se ofendieron porque ella estaba viniendo a la iglesia. And they said, in effect, Y dijeron, de hecho, they said, you have to choose between us or going to that church. sus amigos le dijeron a ella, vas a tener que escoger
entre venir a la iglesia o estar con nosotros. So she chose her friends. Y ella escogió a sus amigos. Now, this is like those from Matthew chapter 13. Estos son como los de Mateo 13, capítulo 13. Chapter 13, verse 20 and 21. 13, versículos 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Some people receive the seed of God and their hearts are stony. Hay personas que reciben la semilla en su corazón de la palabra de Dios, pero en su corazón hay piedras, hay dureza. So when there's testing or trial, Entonces, cuando viene la prueba, he or she is offended se ofenden and they fall away. y se apartan. But the blessing is this: Ahora, la bendición when we endure persecution for righteousness' sake, es que cuando nosotros soportamos persecución a causa de la justicia, Jesus says that ours is the kingdom of heaven. Jesús dice que de nosotros es el reino de los cielos. Amen. Okay, let's look at chapter 5, verses 11 and 12. Bueno, ahora vamos a ver Mateo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Now, this persecution is a little different. Ahora, esta persecución es un poco diferente. This is not persecution for righteousness' sake. Ahora, porque esta persecución no es a causa de la justicia. But Jesus says it's persecution for my sake. Jesucristo dice que es persecución a causa mía, por mi causa. Now, many in the scriptures have endured persecution for Jesus' sake. Muchos en la Escritura han soportado la persecución a causa de Cristo. And many in church history. Y muchos en la historia de la iglesia. This persecution comes for bearing the name of Christ. Esta persecución viene por llevar el nombre de Cristo. Now, how do we respond to such persecution? Ahora, ¿cómo vamos a responder nosotros a una persecución como esta? Do we defend ourselves? ¿Nos vamos a defender? Do we fight? ¿Peleamos? You know what the Lord tells us? ¿Saben qué nos dice el Señor? The Lord tells us we should rejoice. El Señor dice que nos debemos regocijar. In Acts chapter 5, En Hechos 5, verse 41, versículo 41, the apostles rejoiced to be counted worthy to suffer. los apóstoles se regocijaron de ser dignos de hacer, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. There's a great blessing that comes from persecution for the name of the Lord Jesus Christ. Hay un gran gozo cuando sufrimos persecución a causa del nombre de Cristo. So the key is to rejoice and be exceedingly glad. Así que la clave aquí es regocijarnos y estar muy gozosos. Now, I want to give you two illustrations from Scripture Ahora quiero darles dos ilustraciones de la Escritura about being persecuted for the name of Christ. acerca de ser perseguidos por el nombre de Cristo. Do you remember Joseph? ¿Recuerdan a José? God met him and gave him two dreams of rulership and authority. Dios se encontró con él y le dio dos sueños que tenían que ver con gobierno y con reinar. And his brothers envied him. Y sus hermanos lo envidiaron, They hated him lo odiaron and wanted to kill him. y querían matarlo. And we don't have any record that Joseph ever defended himself. Y no hay ningún registro de que José alguna vez se defendiera. He didn't stand up and say, "Wait,
Él no se puso de pie y les dijo, muchachos, espérense, You can't do this. esto no lo pueden hacer, I'm God's chosen deliverer. porque yo he sido escogido por Dios para ser el libertador. You're supposed to bow down to me. Ustedes se deben inclinar delante de mí. Instead, he was like the Lord Jesus Christ. Pero lo que él hizo fue ser igual al Señor Jesucristo. He was led as a lamb to the slaughter. Él fue llevado como oveja al matadero. He didn't have any bitterness against his brothers. Él no tuvo amargura en contra de sus hermanos. When he was a ruler in Egypt, Y cuando él era gobernador en Egipto, his brothers came and bowed down to him. sus hermanos vinieron y se inclinaron delante de él. They fulfilled the dream that God had given Joseph. Ellos cumplieron el sueño que Dios le había dado a José. Now, some people would have taken a big stick and hit them. Ahora, hay algunos que hubieran agarrado un palo y los hubiera golpeado. This is what you did to me. Esto fue lo que ustedes me Now, hicieron. I'm going to put you in prison for as long as I was in prison. Los voy a poner en prisión todos esos años que yo estuve en prisión. But he didn't do that Pero no lo hizo, because he had the grace of God worked in his life. porque la gracia de Dios ya había obrado en su vida. Now, there were 3 other people who were persecuted for the name of Christ. Hubo otras 3 personas que fueron perseguidas por el nombre de Cristo. Let me explain how the Jewish marriage system worked. Quiero explicarles cómo funcionaba el sistema de matrimonio, de bodas en los judíos. Now, in the West, it's quite different. Ahora, aquí en Occidente, es muy diferente. 2 people meet and they get married. 2 personas se conocen y se casan. They invite all their friends. Invitan a todos sus amigos And there's a big ceremony. y hay una gran ceremonia. And after this, they're married. Y después entonces se casan. In the ancient world, it was much different. Ahora, en el tiempo antiguo era muy diferente. Often, the father of the bride would choose the husband. A menudo el papá de la novia But era how- quien escogía al esposo. But however the couple came together, Pero de cualquier forma que fuera que la pareja se unía, first they entered into a betrothal. lo que primero sucedía era que ellos se comprometían And there was a betrothal ceremony. y había una ceremonia de compromiso. Now, we won't take the time to go into it, but go back and read the account in Matthew and Luke. No vamos a tomarnos todo el tiempo para leerlo, pero en Mateo y en Lucas ustedes pueden leer este relato. But from that time of the betrothal, Pero desde el momento en que una pareja They se are- comprometía, they are considered husband and wife, ellos eran considerados como esposo y esposa in every way except, en todos los aspectos, menos en uno, and except the way that leads to a family. excepto en la relación que los llevaría a tener una familia. There was no intimate contact between them, No había contacto íntimo entre ellos dos, but they were considered man and wife. pero se les consideraba como esposos. And the husband then left and went to build a house for his bride. Después del compromiso, el esposo se iba a construir casa para su esposa. And he would come back then and get her, and there would be a wedding party to take the bride to the father's house. Y después él husband's regresaba para llevarse a su esposa y entonces había una ceremonia y una fiesta de bodas y entonces él se llevaba a su esposa de regreso a la casa. Now, in the sake of Mary, Ahora, en el relato de María, in this period of betrothal, en este tiempo de compromiso o desposorio se llamaba, she conceived a child by the Holy Spirit. ella concibió un hijo por medio del Espíritu Santo. And it became very obvious that during the betrothal, Y fue obvio que durante el desposorio, el compromiso, she was with child. ella quedó embarazada. And all of her neighbors looked at her and said, "She's with child." Y todos los vecinos la veían y decían, está embarazada. Can you imagine the shame of all the neighbors looking at her ¿Se imaginan la vergüenza de que todos sus vecinos la señalaban in her little village?
allí en el pueblito donde ella vivía. Now, they can assume one of two things. Ellos podían asumir dos cosas, Either someone else was the father, o que alguien más era el papá, or Joseph is the father. o que José era el papá. Well, Joseph had a mind to divorce her quietly and not cause shame. Ahora, lo que José había pensado era divorciarse de ella en secreto e irse. But an angel of the Lord appeared to him Pero un ángel del Señor se le apareció and said, "Take Mary as your wife." y le dijo, cásate con María. And he explained that which is conceived in her is by the Holy Spirit. Y le explicó que el niño que había en su vientre había sido concebido por el Espíritu Santo. And so Joseph takes her as his, Joseph completes the ceremony. Y entonces José decide casarse con ella. Now, when he does this, she is obviously with child. Ahora, cuando él toma esta decisión, ella era obvio que estaba embarazada. Mary doesn't stand up and say, "Wait, I'm with child by the Holy Spirit." María no se pone de pie y le dice, no, espérate, yo estoy embarazada, pero fue el Espíritu Santo. She doesn't defend herself. Ella no se defendió. Joseph doesn't say, "Hey, I had a dream, an angel appeared to me." José tampoco dice, tuve un sueño, se me apareció un ángel. They couldn't say anything. Ellos no pudieron decir nada. And everybody around them whispered. Y todos los que estaban alrededor de ellos se pusieron a murmurar. Do you know that Mary and Joseph, Ya te enteraste, José y María. they had a child, conceived a child before they were married. Ella quedó embarazada antes de que se And they casaran. cannot defend themselves. Y ellos no se defendieron. Now we look back on that and we say, "Oh, praise the Lord." Y nosotros leemos eso y decimos, ¡ay, gloria a Dios! But it wasn't Pero no fue así. pleasant going through. No fue agradable para ellos pasar por esta experiencia. And their whole lives, people said this about them. Y durante todas sus vidas, la gente hablaba de ellos. They conceived a child before the marriage was full. Ellos decían, ellos concibieron un hijo antes de que se casaran. Do you know who else suffered this misunderstanding? ¿Y saben quién más sufrió este malentendido? The Lord Jesus Christ. El Señor Jesucristo. In John chapter 8, En Juan 8, verse 40 and 41, versículos 40 y 41, Jesus has been ministering for some time. Jesús había estado ya ministrando por un tiempo. And no doubt the Pharisees and the Sadducees Y sin duda alguna, los fariseos y los saduceos sent people to Nazareth to find out about Jesus. enviaron a personas a Nazaret para que averiguaran de Jesús. What gives this man the authority to speak as he does? ¿Qué le da a este hombre la autoridad para hablar como lo hace? And in verse 41, Y en el versículo 41, the Pharisees say to him, los fariseos le dicen, "We were not born of fornication." nosotros no somos nacidos de fornicación. And by now they found out Y ya entonces ellos habían descubierto the background of Joseph and Mary. el trasfondo de José y María. And they're saying to Jesus, Y entonces le están diciendo a Jesús, "You were born in fornication." tú naciste de fornicación. Jesus doesn't defend himself. Pero Jesús no se defiende. When those Pharisees stand before God and all the holy angels, Cuando esos fariseos estén delante de Dios y de todos sus ángeles, then they'll know the truth. entonces se van a dar cuenta de la verdad. So here is a really important point about this. Así que este es un punto muy importante acerca de esta bienaventuranza. The reward for being persecuted for Jesus' sake, for his name's sake, La recompensa de ser perseguidos por amor al nombre de Cristo is to rejoice and be exceeding glad, es regocijarnos en gran manera, because great is our reward in heaven. porque grande es nuestro galardón en los cielos. Now, listen very carefully. Ahora pongan atención. When we are falsely accused,
Cuando a nosotros nos acusan falsamente and we seek to defend ourselves, y procuramos defendernos, we may lose the reward that was intended by the Lord. puede ser que perdamos la recompensa, el galardón que el Señor quería darnos. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Segunda de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. So our trials and our tests that we go through here on earth Así que esas tribulaciones, esas pruebas por las que pasamos aquí en la tierra, produce a heavy weight of glory. producen un eterno peso de gloria. And we take this into eternity with us. Es algo que nos vamos a llevar con nosotros a la eternidad. Now, listen. Don't ever think that the man who gets saved on his deathbed Ahora, nunca piensen que el hombre o la persona que se salva en su lecho de muerte gets the same reward in heaven recibe la misma recompensa o galardón en el cielo as a saint like Pastor Kummerfeld or Pastor Franco. que va a recibir un santo como el pastor Kummerfeld o el pastor Franco. There was a lady who went to heaven. Una señora fue al cielo, She was taken to heaven, fue llevada al cielo, and one of the things she wrote about in her account of visiting heaven y luego ella escribió lo que experimentó mientras estuvo en el cielo. was that there were saints who were clothed in garments of salvation, Es que una de las cosas que escribió es que allí habían santos que estaban vestidos So con they- vestidura de salvación, so they knew salvation. que habían conocido la salvación, Others were clothed in robes of righteousness. pero otros estaban vestidos con justicia. We are clothed in robes of righteousness Nosotros estamos vestidos con vestido de justicia as we walk in a lifetime of righteousness. conforme caminamos toda una vida en justicia. Now she saw something else there that was strange. Y otra cosa vio ella que fue extraño. She saw some people there who you could see through. Vio personas que uno podía ver a través de ellas. There were people who almost looked like ghosts. Personas que casi parecían fantasmas. They entered into worship and praise. Entraban en la adoración y en la alabanza. These were people who were saved at the last moment. Eran personas que fueron salvas en el último momento. They had no works of righteousness. No tenían obras de justicia, They had just barely gotten saved. sino que a duras penas habían sido salvos. God is merciful, Ahora, Dios es misericordioso and He saves people who want to be saved, who cry out for salvation. y Él salva a las personas que quieren ser salvas, que claman por la salvación. And they just make it into heaven, and that's all. Y ellos entran al cielo y hasta ahí quedan. God doesn't want that for us. Pero Dios no quiere esto para nosotros. He wants us to be clothed in robes of righteousness Él quiere que que estemos vestidos de justicia and to go through tests and trials y que pasemos por pruebas, like 2 Corinthians 4:17, como 2 de Corintios 4:17, because these work for us a Por- more exceeding and eternal weight of glory. porque esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amen. Amén. All right, let's turn now to the next verses. Vamos ahora a los siguientes versículos. And we're now gone out of the Beatitudes, Ahora ya vamos a salir de las bienaventuranzas and we're now in what are called the similitudes. y vamos a entrar ahora a lo que se llaman las similitudes. So, in verse 13, En el versículo 13, Jesus says, Jesús dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Now, a similitude is a comparison between two things. Una similitud es una comparación entre dos cosas. In these, Jesus compares believers to salt and light. Aquí Jesús compara a los creyentes con la sal y con la luz. And it's about living a life that's free from sin and corruption. Es vivir una vida libre del pecado y de la corrupción. It's about being different from the world. Es ser distintos del mundo. And so in verse 13, he calls believers the salt of the earth. Por lo tanto, en el versículo 13, él llama a los cristianos la sal de la tierra. Now, there are many, many uses for salt. Ahora, la sal tiene muchos usos. I'll just give you 2 or 3. Solo les voy a dar 2 o 3. The first is purity. El primero es pureza. Salt has the power to cleanse and purify. La sal tiene el poder de limpiar, de purificar. Salt can be used to clean a person's teeth. La sal puede ser usada para limpiar los dientes de una persona. It could be used to clean porcelain or clothing. También la porcelana, la ropa. It can also be used to cleanse wounds. También puede ser usada para limpiar heridas. Not now, but in ancient times. No ahora, pero en tiempos antiguos. To do this, salt has to be pure. Y para lograr hacer esto, la sal tiene que estar pura. Colossians chapter 4, verse 6 says this. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. So, salt also is used for preservation. La sal también se usa para preservar. The pioneers in my part of the country Los pioneros que llegaron a mi país, would slaughter hogs, pigs, ellos cazaban cerdos, cazaban halcones, and they would take the meat ellos agarraban la carne and salt it, y la untaban con sal. and then let it be smoked in a fire. Y luego la ponían a que se ahumara en el fuego. And that's how they preserved the meat De esta manera ellos preservaban la carne in days when there was no refrigeration. en aquellos días que no había refrigeración. God desires that we preserve the earth by being instruments of righteousness. Dios desea que nosotros preservemos esta tierra siendo instrumentos de justicia. And our lives of righteousness need to convict the world. Y nuestra vida de justicia lo que necesita es llevar la palabra. Let's look at Jude chapter 1, verse 21 and 23. Veamos Judas 1. Jude chapter 1, 21, 23. 1, 21 y 23. Yeah, yes. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y el 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. So verse 23 is an example of preservation. El versículo 23 es un ejemplo de la preservación. Pulling people out of the fire. Sacar, arrebatar a las personas del fuego. Here's another use for salt. Otro uso para la sal It adds flavor to food. es que le da sabor a la comida. What does this mean to us? ¿Y esto qué significa para nosotros? We're the salt of the earth. Somos sal de la tierra We add flavor to life y le damos sabor a la vida. when we live our lives through Jesus Christ. Cuando vivimos nuestra vida en el Señor Jesucristo, We are able to encourage other people, entonces podemos animar a otros, able to strengthen people and give them joy. podemos fortalecerlos, podemos darles gozo. So this is the pungent flavor. Así que este es el sabor. There's another use of salt, La sal también tiene otro uso and
that is that in the area of Israel and the Near East, Allí, en el área de Israel, en el Medio Oriente, when the Bedouins are out in the field, the Bedouins, the shepherds, are out in the field, cuando los beduinos, los pastores, estaban en el desierto, and even today there are nomadic peoples who raise sheep in the Near East. aún hoy hay muchas... Nomadic people. No hay veterinarios que cuiden a estas ovejas. They live in tents and travel with their flocks. De hecho, estos beduinos viven en tiendas, en carpas y viajan junto con sus rebaños. They don't have homes. No tienen una casa, un hogar. Well, their cooking fires are made from animal manure. Bueno, y ellos hacen el fuego con el excremento de los animales. And they take salt and add to that fire. Y agarran la sal y se la echan a ese fuego. And it makes the fire burn with a white heat. Hace que el fuego queme con una llama blanca. And so salt has many uses. Así que la sal tiene muchos usos. So Jesus says, you are the salt of the earth. Y Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra. And then he asks a question. Y luego hace una pregunta. What use is it if the salt loses its savor? ¿Y de qué sirve la sal si pierde su sabor? The answer is it's good for nothing. La respuesta es, no sirve para nada. You throw it out Se tira and walk on it just like the ground. y se camina sobre ella como uno camina sobre la tierra. And this is very sad. Y esto es triste. I know that you have seen Christians. Yo sé que ustedes han visto cristianos I have seen Christians. y yo también los he visto. And they have been just thrown out. I mean, they've lost their savor. Cristianos que han perdido a su Salvador. They have lost their fire. Han perdido el fuego And they're good for nothing. y ya no sirven para nada. Now in Revelation chapter 3, verse 15 and 17 through 15 and 17. En Apocalipsis 3, del 15 al 17, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. So Jesus said, you're neither hot or cold, you're good for nothing. I will spew you out of my mouth. Jesús dice, no eres ni tibio ni frío, no eres ni frío ni caliente, eres tibio, así que te vomitaré de mi boca. Now, how does a Christian lose his savor? ¿Cómo es que un cristiano pierde su sabor? It's by being entangled with the things of the world. Es cuando se enreda con las cosas del mundo. Christians lose their purity Allí los cristianos pierden su pureza because they give in to the lust of the flesh, porque se entregan a los deseos de la carne, the lust of the eyes, a los deseos de los ojos and the pride of life. y la vanagloria de esta vida. And when Christians do get entangled, they lose their testimony. Y cuando los cristianos se enredan con el mundo, entonces pierden su sabor. And it's a very serious thing. Y esto es algo muy serio. King David, lost his testimony through adultery with Bathsheba. El rey David perdió su testimonio cuando cometió adulterio con Betsabé. And people despised him and mocked him, Y la gente lo despreció y se burló de él, especially the enemies of God. especialmente los enemigos de Dios. Shimei threw rocks at him. Simei incluso le tiró piedras a David. And in Psalm 69 verse 12 it says he was the song of the drunkards. Y en el Salmo 69:12 dice que incluso él se convirtió en el canto de los ebrios. So, you know what else happens when Christians lose their salt? ¿Saben qué otra cosa sucede cuando los cristianos pierden su sabor? When they lose their testimony, Cuando pierden su testimonio, it destroys other people as well. destruyen otras personas también. So we want to be the salt
of the earth. Así que queremos ser sal de la tierra And we want to have that testimony. y queremos tener ese testimonio. Now, in verse 14 of, we're back in Matthew chapter 5. Vamos a regresar a Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. In this similitude, Jesus is comparing believers to light. En esta similitud, Jesús está comparando a los creyentes con la luz, And Jesus is the light of the world. porque Jesús es la luz del mundo. And Jesus states a truth here. Y Jesús declara una verdad aquí. He says, his people are a city set on a hill. Él dice que su pueblo es como una ciudad que está sobre un monte, A city that cannot be hidden. una ciudad que no puede ser escondida. And this is a truth. Y esta es una verdad. Light cannot be hidden. La luz no se puede esconder, Instead, light reveals what is hidden. porque lo que hace la luz en realidad es que revela aquello que está escondido. Jesus talks about light in John chapter 3, En Juan 3 Jesús habla acerca de la luz. verses 20 through 21. Juan 3, 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. We are the light of the earth. Nosotros somos la luz del mundo. You know, in the United States, Saben, en los Estados Unidos, the United States is going through a difficult time está pasando por un tiempo difícil, because the advocates for homosexuality and lesbianism porque los que defienden la homosexualidad y el lesbianismo want legislation that says anybody can use any bathroom. quieren legislar una ley que diga que cualquiera puede usar cualquier baño, And that if a man feels like a woman on any given day, y si hoy un hombre se levanta y siente que hoy es mujer, he can use the women's restroom. se puede ir al baño de mujeres. Well, the state of North Carolina Bueno, el estado de Carolina del Norte and other states in the South predominantly y otros estados, principalmente en el sur, have taken a stand against this. han dado un paso en contra de esta ley. And the state of North Carolina enacted a law that says Y entonces el estado de Carolina del Norte puso una ley que dice a person must use the restroom of the gender of his or her birth. que la persona va a usar el baño como lo indique su partida de nacimiento, que dice que es, si es hombre o mujer. Now, they have suffered economic persecution for this. Ahora, debido a esto, ellos han sufrido una persecución económica. But who do you think stood up for righteousness? Pero ¿quién creen ustedes que se puso a favor de la justicia? It was the Christian churches Fueron las iglesias cristianas. standing up as light. Ellas se pusieron de pie como siendo una luz. And they stood as light against this, Y fueron una luz en contra de esto, against this change in the law. en contra de este cambio en la ley. And because of the light, they were able to stand against unrighteousness. Y debido a la luz que ellos tienen, entonces ellos pudieron ponerse de pie en contra de la injusticia. Now, did we look at John chapter 3? Yes. All right. Jesus says, everyone who loves the light comes to the light. Jesús dijo en la cita que acabamos de leer en Juan 3 que todos los que aman la luz vienen a la luz. All right, so let's look at Ephesians chapter 3, verse 11. Vamos a Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Let's go read 3 through 11. 3 through 11. Perdón, Efesios 5 del 3 al 11. Mm-hmm. Yeah, 3 through 11. Ok.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. So, Paul says, now you are the light of the world. Pablo dice, bueno, ahora ustedes son la luz del mundo. Walk as children of the light. Caminen como hijos de luz. And when there are works of darkness, Y cuando hay obras de las tinieblas, reprove them. repréndanlas. And that's what the people in North Carolina did. They stood for righteousness. Y eso fue lo que hicieron las personas de Carolina del Norte. Ellos se levantaron por la justicia. And it was Christians standing for righteousness. Y fueron los cristianos los que se levantaron por la justicia. Okay, let's go in Matthew chapter 5 and read verses 15 and 16. Vamos a regresar ahora a Mateo 5 y vamos a leer 15 y 16. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre del candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amen. So we put a light on a lampstand. Así que ponemos la luz en el candelero And we let our light shine so that men can see our good works. y dejamos que nuestra luz brille para que los hombres puedan ver nuestras buenas obras. Amen. Amén. Now, let's look. Jesus changes now in chapter 5, verse 17 and 20. Ahora, de los versículos 17 al 20, Jesús cambia el tema. Now, Pastor Karam has a good discussion of this in your book. En el libro de texto, el pastor Dan Karam tiene una buena discusión acerca de este tema. And I'm going to encourage you to listen, take notes, but also read what he has to say. Así que los animo a que ahorita escuchen, tomen notas, pero después lean cuidadosamente lo que él escribió en el libro. All right? Did you read 17 and 20? No. Okay. Should I read it? Yeah. Okay. Vamos a leer del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Now, this is one of the main reasons for the Sermon on the Mount. Esta es una de las principales razones del Sermón del Monte. It begins with chapter 5, verse 17. Comienza en Mateo 5:17 And it begins with the phrase, the law and the prophets. y comienza con la frase la ley y los profetas. And then in chapter 7 and verse 12, Y luego en el capítulo 7, versículo 12, Jesus ends this discourse with the phrase, for this is the law and the prophets. Jesús termina este discurso diciendo porque esta es la ley y los profetas. Now I know not in Guatemala, but in the United States, Yo sé que estamos en Guatemala, pero en los Estados Unidos there are people who have wrong concept about the law. hay personas que tienen un concepto equivocado de la ley. They say, Jesus did away with the law. Ellos dicen, Jesús abrogó la ley. We're not under the law. Ya no estamos bajo la ley. Ay.
And when people say this, Y cuando la gente dice esto, they often mean, I Lo- don't want to obey the law. lo que en realidad quieren decir es, yo no quiero obedecer la ley. When I hear people say, we're not under the law, Cuando yo oigo a la gente que dice, no, pero nosotros no estamos bajo la ley, that makes me think to myself, uh-oh, there's something going on with that person. eso me hace pensar y digo, esta persona algo está haciendo mal. Now, we've already been over this tonight. Bueno, ya hemos visto esto esta noche. There's a wrong, the Old Testament law was written on the stones. Que la ley del Antiguo Testamento fue escrita sobre piedras The new covenant was written on our hearts. y el nuevo pacto fue escrito en nuestro corazón. I'd like to sit down and talk to some of these people who say we're not under the law. Y quisiera yo sentarme y hablar con estas personas que dicen, no, nosotros ya no estamos bajo la ley. If you meet someone like this, Si tú conoces a alguien que diga eso, ask them this question. pregúntale, Just which one of the 10 commandments do we don't have to follow anymore? ¿cuál de los 10 mandamientos es el que ya no debemos obedecer? All of God's moral law is summed up in those 10 commandments. Porque toda la ley moral de Dios está contenida en esos 10 mandamientos. Now, when people say that Jesus did away with the law, Cuando la gente dice que Jesús terminó con la ley, they often say grace covers it all. lo que dicen es, la gracia lo cubre todo. And they say grace, grace, grace. Ellos dicen, gracia, gracia, gracia. And they have what is called hyper grace or super grace. Y lo que tienen es lo que le llamamos la hipergracia o la supergracia. And they say, if someone sins, grace covers it. Porque dicen, si alguien peca, la gracia lo cubre. Well, there's an element of truth there. Bueno, hay un elemento de verdad en esto. If a Christian sins, there's grace to cover that. Si un cristiano peca, hay gracia para cubrir ese pecado. And thank God for that. Y le damos gracias al Señor por eso. But there's also grace to overcome sin. Pero también está la gracia para vencer el pecado. Amen? Amén. And often I have heard believers say, Y a menudo yo escucho a los cristianos que dicen, well, it's grace covers everything. la gracia lo cubre todo. And I have, whenever you hear this, Y cuando ustedes escuchen a alguien que dice esto, what I'm going to tell you right now, lo que yo les voy a decir ahorita, you need to listen carefully necesitan poner atención because there's something wrong. porque algo está mal. I have met Christians who say, He conocido cristianos que dicen, oh, we're just sinners saved by grace. We're just sinners saved by grace. somos pecadores que hemos sido salvados por la gracia Oh, we'll never be anything but sinners. y siempre vamos a seguir siendo pecadores. We're just sinners saved by grace. Pecadores salvados por gracia. And we'll always be sinners. Y siempre seremos pecadores. And you know what that's a code. Y saben, eso es un código. A code that person is really saying, I like what I'm doing. Un código que lo que quiere decir esta persona es, a mí me gusta lo que estoy haciendo. I don't want to give up the things the Holy Spirit has stopped convicting me about. Yo no quiero entregar estas cosas que el Espíritu Santo me está diciendo que debo entregar porque son pecado. No, I met a Christian like that. Yo he conocido cristianos así. He was Roman Catholic. Este cristiano era católico romano And I believe he may have been genuinely saved. y yo creo que él genuinamente había sido salvo. But his attitude was we're just sinners saved by grace. Y su actitud era esta, somos pecadores salvados por la gracia. And we can never rise above being sinners saved by grace. Y nunca vamos a poder estar encima de ser pecadores salvados por gracia. Okay, so I hope you never meet another Christian like that. Bueno, yo espero que ustedes nunca conozcan un cristiano así. I hope all the Christians in Guatemala are overcomers. Yo espero que todos los cristianos en Guatemala sean vencedores. Amén. So when the Lord Jesus Christ says that he came to fulfill the law, Así que cuando el Señor Jesucristo dice que Él vino a cumplir la ley, he fulfilled every feast, Él cumplió
todas las fiestas, He fulfilled every Old Testament sacrifice. todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Through His sacrifice, Por medio de su sacrificio, He gave us the power to live the Christian life. Él nos dio el poder para que podamos vivir una vida And cristiana. under the new covenant, Y bajo el nuevo pacto, He wants to deal with the issues of our hearts Él quiere tratar con esos asuntos, esos problemas en nuestro corazón and give us the power to overcome. y darnos el poder para vencer. Now, the word fulfill the law Ahora la palabra cumplir la ley means to fill up or supply the deficiency. significa rellenar o llenar cuando hay deficiencia, completarlo para que no le falte nada. Now, Isaiah chapter 42, verse 21 Isaías 42:21. has a wonderful phrase in there. Allí hay una frase maravillosa. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. So God is going to magnify His law Dios va a magnificar su ley through the Lord Jesus Christ and make the law honorable. por medio del Señor Jesucristo y va a hacer que la ley sea honorable. And I have to keep saying this over and over again. Y tengo que continuar diciendo esto una y otra vez. The old covenant was insufficient. El antiguo pacto no fue suficiente, It was deficient. fue deficiente. That it could not supply the grace or the power to live up to the spiritual law. No podía proveer de la gracia y el poder para vivir por encima de la ley. It could not change the human heart. No pudo cambiar el corazón humano. Now, when Jesus says that He came to fulfill the law and the prophets, Cuando Jesús dice que Él vino para cumplir la ley y los profetas, the law dealt with two things, as we've already said. como ya dijimos, la ley trató con dos cosas: Man's relationship with God la relación del hombre con Dios and man's relationship with his neighbor. y la relación del hombre con su prójimo. So put up the first diagram that says to love God and love neighbor. Ajá. Necesitamos la diapositiva, Natán, This one right here. que dice amar a Dios. There it is. Okay. So the law is to love God, Deuteronomy chapter 10, verse 12. Así que la ley es amar a Dios, que está en Deuteronomio 10:12, And to love your neighbor, y amar al prójimo. Leviticus 19:18. Levítico 19:18. Now, Jesus also, He sums this up in Matthew chapter 7, verse 12. Ahora Jesús también resume esto en Mateo 7:12. And I'll say that again if you were trying to write it down. Y lo voy a decir nuevamente si lo quieren escribir. To love God, Deuteronomy 10:12, Amar a Dios, Deuteronomio 10:12, and to love your neighbor, Leviticus 19:18. y amar al prójimo, Levítico 19:18. So Matthew 7, verse 12, Así que en Mateo 7:12 dice: así que todas estas cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Now, in verse 18, Matthew chapter 5, verse 18, Ahora en el versículo 12 de Mateo 5, Jesus says, perdón, heaven, versículo 18 de Mateo 5. okay? Go ahead. Jesús dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. So, this means the dotting of the I
Esto significa que la J y la tilde, and the crossing of the T perdón, la J que es el punto de la I y la tilde, till all the law is fulfilled. no va a pasar sino hasta que todo sea cumplido. So do we understand that the law is fulfilled in Christ? ¿Entendemos entonces que la ley se cumple en el Señor Jesucristo? And here's the problem in the Old Testament. Y el problema en el Antiguo Testamento A man could bring his sacrifice to the altar, es que un hombre podía traer su sacrificio al altar, whether it was a lamb or a bull, ya fuera un cordero o un toro. and he could offer that lamb upon the altar Ellos podían poner ese cordero en el altar and still have hatred in his heart for his neighbor. y aún tener odio en su corazón por su hermano, por su prójimo. But Jesus says Pero Jesús dice we're to love our neighbor. que debemos amar a nuestro prójimo. And in Matthew chapter 22, Y en Mateo 22, verse 37 and 40, versículos 37 al 40, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Now, under the new covenant, Ahora, bajo el nuevo pacto, we have to be guided by the Holy Spirit. el Espíritu Santo nos debe guiar. In the old covenant, that wasn't possible. En el Antiguo Testamento, pacto, esto no era posible. So the Lord Jesus is saying that Así que el Señor Jesucristo está diciendo the law is summed up in two things: que la ley se resume en solo dos cosas: relationships with God relación con Dios and relationships with people. y relación con otras personas. And these things reveal who we really are. Y esto es lo que revela quién somos en realidad. We can't separate our relationships No podemos separar nuestras relaciones from our life or our ministry. de nuestra vida o de nuestro ministerio. If we want to fulfill the law of God, Si queremos cumplir con la ley de Dios, we have to be rightly related with God debemos tener una relación correcta con Dios, and rightly related with our brothers and sisters in the church. pero también debemos tener una relación correcta con nuestros hermanos en la iglesia. Let's see this also reflected in Romans chapter 13, Veamos esto también reflejado en Romanos 18, verses 8 through 10. del 8 al 10. Romans 13. Romanos 13, del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. So, love, as Paul says, love works no ill toward his neighbor. Y en el 10 dice: el amor no hace mal al prójimo. And then let's go back to Matthew 5 and read verse 19. Regresemos a Mateo 5 y leamos el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Okay, let's I got a little ahead of myself here in covering what I want to cover, but let's go back to go back to the law. Me adelanté un poquito, pero quiero que regresemos a la ley. Put up that other, please, the other diagram of the three aspects of the law. Vamos a poner el otro diagrama que tiene los tres aspectos de la ley. So we have the moral law.
tenemos uno de los aspectos de la ley que es la ley moral. Now, listen, this is in your book. How many of you have the book? Esto está en el libro de texto. ¿Quiénes tienen el libro? ¿Pueden levantar la mano? The Sermon on the Mount. El Okay, Sermón this del is in Monte. your book, Okay. The Sermon on the Mount. Este diagrama está en el libro El Sermón del Monte. So if you want to write this down and you don't have the book, that's fine. Así que si lo quieren escribir porque no tienen el libro, está bien. So we have three aspects to the law in the Old Testament. En el Antiguo Testamento vemos que la ley tiene tres aspectos. This includes the first part is the moral law. Y la primera parte es la ley moral. So when someone says we're not under the law anymore, Así que cuando alguien dice ya no estamos bajo la ley, what part of the moral law are we not under? ¿cuál parte de la ley moral ya no estamos bajo ella? Now look at the bottom one, the civil law. Ahora veamos la tercera, la ley civil. This governs relationships between neighbors and people. Esto tiene que ver con las relaciones con nuestro prójimo, con las personas. Civil judgments and lawsuits, etc. Los juicios civiles, los litigios, etc. Now Paul tells us Ahora Pablo nos dice that this was nailed, the law of ordinances was nailed to the cross. que la ley fue clavada en la cruz. The one he's talking about is the middle one. Y la ley de la cual Pablo está hablando es la segunda, la ley ceremonial. And these are all the religious ordinances and instructions over cleansing and everything in the law of Moses. Esto se refiere a las ordenanzas religiosas, instrucciones sobre limpieza, cosas que no debían tocarse, regulaciones sobre días santos, circuncisión, que está todo descrito en el libro de Levítico. Now, to understand this, Ahora, para entender esto, we need to turn to Colossians. But before we do that, tenemos que ir a Colosenses, pero antes let's look at Mark chapter 7, verse 19. vamos a leer Marcos 7:19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Mark 7, 19. No entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Okay, in this verse, Jesus wipes away the dietary requirements. Ahora, con este versículo, Jesús quita todos los requerimientos que tenían que ver con la dieta, con los alimentos. Now let's go back to the diagram just for a minute, please. Regresemos al diagrama un momentito. All right, this is where the dietary law falls. La dieta, la ley respecto a la dieta, lo que debían comer, está en la ley ceremonial. In the ceremonial law. En la ley ceremonial. Now, we're going to look at what Paul has to say, Ahora vamos a ver lo que Pablo dice. and let's turn to Colossians. I tell you what, let's leave this up here, Vamos a dejar el diagrama un momentito. and let's Por favor. let's turn in our Bibles and look at Colossians chapter 2, verse 14, Y en nuestra Biblia vamos a Colosenses 2:14. and let's read 14, 15, and 16. Vamos a leer 14, 15 y 16. Anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Okay, in verse 14, Paul says, God nailed, he blotted out all these ordinances that were against us. En el versículo 14, Pablo dice que Dios anuló y decretó que todas estas leyes habían sido clavadas en la cruz. So it's nailed to the cross. Están clavadas en la cruz. Then in verse 16, he says, Luego en el versículo 16 dice,
Que nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. So here he's confirming what Jesus said back in Mark chapter 7. Pablo está confirmando lo que Jesús dijo en Marcos 7. He says, "Let nobody judge you in food or drink." Que nadie te juzgue por lo que comes o lo que bebes, Or when he says in new moon and Sabbath days, ni en cuanto a días de fiesta o luna nueva. he is speaking of the law, the ceremonial law. Él está hablando aquí de la ley ceremonial. Now, the Gentiles were never really under these ordinances. Ahora, los gentiles nunca estuvieron realmente bajo estas ordenanzas. And these ordinances were one of the things that separated the Gentiles from the Jews. Y estas eran las ordenanzas que separaban a los gentiles de los judíos. It was the ceremonial laws that separated the Jews and the Gentiles. Fueron las leyes ceremoniales las que separaban a los gentiles de los judíos. So let's see this confirmed again in Ephesians chapter 2, Vamos a ver cómo esto se confirma nuevamente en Efesios 2, verse 14 and 15. versículos 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Okay, so are we clear about the law? ¿Estamos claros entonces respecto a la Can you go back ley? to that chart? Let's go back to the chart. Vamos a regresar a la tabla, al diagrama. Okay, the ceremonial law has been nailed to the cross. La ley ceremonial fue clavada en la cruz. This part of the law, the moral law, Ahora, la ley moral, esta parte de la ley moral, God wants to write this law upon our hearts. Dios quiere escribir esta ley en nuestro corazón. And the civil law down here, Y la ley civil, that these are, Jesus talks about these are the relationships between us and our neighbors. Jesús habla de estas y dice que esto tiene que ver con nuestra relación con otras personas. So I want to say this one more time. Así que lo voy a decir una vez más. The Sermon on the Mount El sermón del monte and the law of God, the Old Testament law, y la ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento, is about two things. se trata de dos cosas. Our relationship with God Nuestra relación con Dios and our relationship with our neighbors, our y people nuestra around us. relación con nuestro prójimo, con otras personas. Now, let's go on to back to Matthew chapter 5 Bueno, vamos a regresar a and, Mateo and 5, number 19. versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Now, it's God's desire to have His law written on our hearts. El deseo de Dios es que su ley esté escrita en nuestro corazón. And by the power of the Holy Spirit, He enables us to walk in this law, in His law. Y por el poder del Espíritu Santo, Él nos capacita para que nosotros podamos caminar en esta ley, vivir en esta ley. He is dead serious when He says, whoever breaks the least of these commandments and teaches men so. Él habla muy en serio cuando dice, aquel que quebrante estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe a los hombres, suffers a loss in his eternal inheritance. alguien así sufre pérdida en su herencia eterna. So our position in heaven Así que nuestra posición en el cielo is dependent upon how we let God work these law in our hearts. depende de cómo permitimos que Dios trabaje su ley en nuestro corazón. We are to do them and we are to teach them. Debemos obedecer su ley, sus mandamientos, y debemos enseñarlos. We can't leave things not addressed, not dealt with. No podemos dejar que pasar por alto las cosas, debemos tratar con los asuntos.
We can't compromise with sin. No podemos comprometernos con el pecado. According to this verse, we cannot compromise and teach people things against the law. De acuerdo a este versículo, no podemos comprometer nuestros estándares y enseñarle a las personas cosas que van en contra de la ley, Because we don't want to hurt people's feelings. debido a que no queremos herir los sentimientos de esta persona. But we need to stand for righteousness. Necesitamos permanecer firmes por la justicia. Now, I want to close this section with this thought. Y quiero cerrar esta sección con esta idea. The commandments of God that are written on our heart Los mandamientos de Dios que están escritos en nuestro corazón speaks to our character. hablan de nuestro carácter. The commandments of God that are written on our heart, the law of God, is our character. La ley de Dios escrita en nuestro corazón es nuestro carácter. What we have let God work out in our hearts is our character. Lo que hemos permitido a Dios obrar y trabajar en nuestro corazón, ese es nuestro carácter. And when we die, Y cuando morimos, our character is what we take to heaven. es nuestro carácter lo que nos podemos llevar al cielo. So that's how important it is. Así de importante es esto. Now, let's look at verse 20. Veamos ahora el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. So, Jesus is talking to the poor people, Jesús está hablándole a los pobres and all of the Pharisees are walking around in their long robes, y todos los fariseos están caminando por ahí con esas sus túnicas largas and long faces. y sus caras largas. And Jesus says, they say that they are fulfilling the law. Y Jesús les dice, ellos dicen que están cumpliendo la ley, But you better have more righteousness than them. pero a ustedes más les vale ser más justos que Because ellos. if you're not more righteous than them, Porque si ustedes no son más justos que ellos, you will not enter the kingdom of heaven. no van a entrar al reino de los cielos. Why was this? ¿Por qué les dijo esto? Because all their righteousness was external. Porque la justicia de los fariseos era externa. All their righteousness was in their robes, Su justicia estaba en sus túnicas, their long beards. sus barbas largas. They gave tithes of the herbs out of their garden. Ellos daban diezmo de las hierbas que tenían en su jardín. They weighed a tenth of their dill and their cumin. Ellos pesaban una décima parte de sus cominos y de sus especias. But Jesus said that in their hearts they were like ravening wolves. Pero Jesús les dice que en sus corazones ellos eran como lobos. And we won't turn to the scripture book, but later in Matthew chapter 23 verses 1 to 3, No vamos a ir ahora a esta parte, pero más adelante en Mateo 23 del 1 al 3, Jesus says to the people, Jesús les dice a las personas, he says, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. les dice, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Okay, just go ahead and read it. 23, 1 through 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. So the Pharisees were only concerned with the external appearance. A los fariseos solo les importaba las apariencias externas. They put heavy burdens on people Ellos ponían carga fuerte, pesada sobre las personas, and lay them on men's shoulders. ponían esta carga sobre los hombros de la gente. Externally, they appeared righteous, En el exterior ellos aparentaban justicia,
but internally they were full of sin and hypocrisy. Pero en el interior ellos estaban llenos de pecado y de hipocresía. So fulfilling the law is a matter of the heart. Así que cumplir la ley es un asunto del corazón. God wants a heart that seeks His approval Dios quiere un corazón que busque la aprobación de Dios and His praise more than anything else. y que busque la alabanza de parte de Dios más que cualquier otra cosa. A heart that longs to have His law written on his heart. Un corazón que anhele tener la ley de Dios escrita en su corazón. So we want to be that kind of person. Amen. Queremos ser personas así, Tender, soft-hearted, personas con un corazón tierno y sensible, with the law of God written on our hearts, con la ley de Dios escrita allí and walking in righteousness y caminando en justicia and seeking to please the Lord. y procurando agradar al Señor. Amen.